Todos estamos observando un aumento del secularismo y del ateísmo en nuestros países, ¿no es así? ¿O me equivoco? Sin embargo, los demógrafos, o sea, los que estudian el crecimiento y decrecimiento de la población, dicen que hay un cambio importante de la religiosidad en el mundo, efectivamente, pero en el otro sentido. El cambio estaría desplazando la sociedad global y Occidente hacia una visión más religiosa y las proyecciones demográficas estarían indicando que el secularismo declinará definitivamente en Europa y en América hacia el año 2050, en gran medida por la baja fertilidad occidental y además por la llegada de inmigrantes de zonas de alta religiosidad. Sin embargo, hay algo que no cierra en lo inmediato, sea ahora, porque las encuestas muestran que en todo Occidente está creciendo básicamente los que no tienen religión y no las religiones, en detrimento de la población religiosa. Ni que hablar que en el cristianismo están creciendo los cristianos light, o como se llaman en Estados Unidos los cristianos de cafetería, que son aquellos que se dicen cristianos a sí mismos, pero que practican nada o poco la fe, y además no sostienen la doctrina oficial de la Iglesia. Para simplificarlo podríamos llamar apóstatas, que todavía se dicen cristianos. Pero sin embargo esto es otro tema que trataremos en otros artículos. Lo que nos importa acá es determinar si los demógrafos tienen razón o no, si vamos hacia un mundo más religioso o no, especialmente donde vivimos nosotros, Occidente. En un sentido, sí tienen razón, porque la religiosidad en el mundo es mayor en las zonas de mayor crecimiento demográfico, como África, Medio y Cercano Oriente. Porque el 97% del crecimiento de la población del mundo se da en las zonas que se llaman los trópicos religiosos, o sea, las zonas altamente religiosas como mencionamos recién. Y en cambio, en Occidente y el Lejano Oriente, que son zonas que avanzan hacia la menor religiosidad, ahí está declinando fuertemente la fecundidad. Las mujeres tienen cada vez menos hijos. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Japón, en China. Pero sin embargo, los demógrafos también dicen que en el propio Occidente se estaría dando vuelta la tortilla, para usar una metáfora popular, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Cómo lo explican? Lo explican por el lado de que la población religiosa de Occidente tiene una tasa de fertilidad más alta, o sea que tiene más niños por familia que los ateos o los sin religión. Esto es razonable porque entre los ateos y los sin religión se sostiene el aborto, la anticoncepción, la homosexualidad, se casan más tarde y no tienen foco en la familia como las poblaciones religiosas. Sin embargo, esto no está cerrando con las encuestas. Te vuelvo a repetir. Pero los demógrafos insisten en que sus predicciones son correctas y mencionan los casos de Israel y el mundo musulmán. El caso de los judíos es bien ejemplificante, porque los judíos ultraortodoxos surgieron en el siglo XIX para combatir la gran tendencia secularista entre los judíos, que fueron los primeros en secularizarse. Los judíos ultraortodoxos tienen familias grandes, muchos hijos, y esto marca la diferencia con los secularistas. Además, tienen ese criterio por un tema de guerra cultural que ellos mismos están haciendo. En realidad, su crecimiento importante lo tuvieron después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo, un dato. En 1948 había solamente 400 judíos en Israel
con excepciones militares por razones religiosas. Y en 2007, habían aumentado a 55.000. Y ya en 1960 se había disparado la matrícula de alumnos ultraortodoxos en las escuelas primarias de Israel. Y se estima que para el año 2050 los ultraortodoxos sean mayoría entre los judíos observantes en Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo. Te recomiendo leer este artículo que trae mucho más información de la que te estoy dando ahora. El caso del mundo musulmán pasa lo mismo. Las mujeres que están a favor de la ley Sharia duplican en tasa de natalidad a las musulmanas que no están a favor de la Sharia. Y del cristianismo se podría decir lo mismo. En definitiva, los estudios demográficos anuncian que los ateos y los nones, o sea, los que no tienen religión, finalmente casi se extinguirán. Porque las personas religiosas tienden a tener familias más grandes, ser más cantidad en el futuro, y son los que heredarán la tierra, como dice el Evangelio, ¿no? Mientras que las personas religiosas, como ya vimos, son proclives a conductas más estériles, poblacionalmente, obviamente. Sin embargo, esto no coincide con el crecimiento que están mostrando los nones en las encuestas, lo vuelvo a repetir. Parecería que los cristianos, por ejemplo, tienen más niños, pero luego esos niños son enviados a escuelas y universidades. Y las universidades, aunque se llamen católicas, son en este momento una fábrica de crear laicidad. Y cuando los niños llegan a adultos, abrazan la religión agnóstica o atea, contrario a la que le enseñaron en el hogar. Lo mismo se puede decir en los lugares de trabajo. En definitiva, parecería que la educación en los hogares es cambiada en los institutos de enseñanza por un adoctrinamiento antirreligioso, donde comparan, por ejemplo, a los cristianos como neandertales, y hasta ser cristiano en muchos lugares es considerado casi como un delito. Mientras que la homosexualidad, la transexualidad es altamente valorada y el aborto es glorificado. Esto es producto de la guerra cultural contra el cristianismo. Y ahí está la razón porque la mayor cantidad de hijos de las personas religiosas no se transforman en un crecimiento de la población religiosa en estos momentos. Porque las encuestas muestran que hay cada vez más agnósticos. ¿Qué pasará más adelante con los niños educados como cristianos y que se volvieron agnósticos de joven? Sabemos. ¿Se encontrarán con Dios de vuelta? Es una buena pregunta, ¿no? Y ahora una pregunta a ustedes que han escuchado esto y que lo están reflexionando. ¿Qué piensan que pasará a mitad del siglo XXI? ¿El agnosticismo y el ateísmo seguirán creciendo o se dará vuelta la cosa y empezarán a decrecer? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Y si tienes una pregunta, también la escribes. Y si te gustó este artículo, danos un like en el video y en el artículo, por favor.